Mi hermana Grace nos puede dirigir en oración, por favor. Hermoso Padre Celestial, venimos aquí, nos hemos reunido en este día glorioso para alabarte, para agradecerte por todas las bendiciones que recibimos durante toda esta semana. Amén. Padre Santo, te pedimos por todas las personas que no pudieron venir el día de hoy, seguramente por causa de la lluvia, y te pedimos que nos des oídos para escuchar tu palabra, la palabra que nos van a esclarecer los pastores el día de hoy. Te pido también por la situación en que están pasando nuestros hermanos, las personas en Israel. Es un aviso para nosotros que ya se está llegando al final de los tiempos. Señor, te alabamos. Escucha humildemente nuestros cantos y himnos que los cantamos con gran fervor. Amén. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas. Amén. 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 Muy bien. Página 55 de su libro y capítulo 8 de Hebreos, por favor. Página 55 en su libro de estudio y capítulo 8 de Hebreos. 55, pastor. Sí, 55. Ahí nos quedamos. Estamos terminando de revisar el versículo 5, el capítulo 8 de Hebreos. Y refiriéndose a los sacerdotes levitas, dice Hebreos 8:5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y en ese análisis estábamos, y como Dios es el que tiene toda la sabiduría, acomodó que nos quedáramos el domingo pasado un párrafo antes del que vamos a leer hoy, porque algo de eso va a predicar el pastor Luis esta mañana. Entonces alguien que me ayude a leer el último párrafo, estas indicaciones. Estas indicaciones no contradicen la declaración del apóstol Juan. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pues el misterio del ser de Dios no puede ser visible a los ojos humanos, sino por la revelación en aquel quien es el resplandor de su gloria. Y el Hijo seguirá siendo el mediador y el revelador por toda la eternidad. Solamente llegamos a comprender que hay un lugar en el tabernáculo verdadero, del cual el arca del pacto era el reflejo dentro de límites materiales, donde Dios se manifiesta de forma especial. Este lugar es el trono del cual el sumo sacerdote ocupa la diestra. Desde luego, el espacio y el tiempo podrían tener significados muy distintos allí, pero acordémonos de que se trata de Dios en relación con su creación. Él solo es eterno e infinito, y aún en la nueva creación, bajo el signo de lo espiritual, sus criaturas, ángeles u hombres redimidos, necesitarán esferas y edades. Cuando dice esfera se refiere a lugares, ¿no? O sea, un espacio ocupado por algo. A eso se refiere la palabra esfera, ¿verdad? Un lugar o un orden. Entonces dice que nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre y que desde ahí sigue controlándolo todo, ¿verdad? Creo que con lo que vimos, vamos a nomás a leer rápidamente 1 Timoteo 6:16, la cita que tenemos ahí, que lo que leímos dice, a Dios nadie le dio a conocer, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso es Juan 1:18.
Y nos dice, comparen ese versículo con 1 Timoteo 6:16. Alguien que lo tenga y lo quiera leer. Es el 15 mejor, 1 Timoteo 6, 15 y 16, por favor. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bien, segundo, ¿verdad? Sí. La cual a su tiempo mostrará el bien, aventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio en el eterno. Amén. ¿A quién se refiere? Rey de reyes y Señor de señores. A Jesús, ¿no? A Jesús, ¿no? ¿En dónde dice eso? En la Biblia, sí. Apocalipsis 19, 16. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿a qué se refiere cuando, o sea, está hablando de nuestro Señor Jesucristo? Salud. Dice, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el versículo 14 dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El único que tiene inmortalidad. Aquí vemos la deidad de Jesús. Una pregunta, es aquí, en el 6:16, ¿verdad? Dice, al cual sea la honra y el imperio sempiterno, ¿qué es eso? Eterno, siempre eterno. Ok. Sempi, eterno, siempre eterno. Ahorita Apocalipsis, ¿cuál fue? 19, 16, hermano. Entonces dice, hablando del Señor Jesucristo, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y entonces podrían preguntar uno que nadie vio a Jesús. Físicamente. Sí, o sea, a mí también cuando leí dije, ¿cómo? Y por eso, bueno, por eso es lo maravilloso de cuando Jesús vino al mundo, ¿no? Porque dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Fue una, no sé cómo otra vez que es un paréntesis, ¿verdad? O sea, viene Dios en forma humana y participa con todo, ¿verdad? Interactúa y es muy paciente. Pero esa figura de Dios, esa figura de Dios el Santo, o sea, es imposible de ver para el ojo humano por la santidad, ¿verdad? Por la santidad, que es imposible. Si uno lo ve, y no sé si es quemado, porque no tenemos la santidad. Es correcto. Pero la encarnación de Jesús pues, fue maravillosa, ¿verdad? Porque nos permitió habitar y ver sin problema. Y yo recuerdo Juan cuando ve Apocalipsis y ve a Jesús, lo ve muy diferente, pues tiene el temor, ¿verdad? Porque, Claro. Y pues los que dicen que no lo ven es porque no creen que Jesucristo es el Dios. Sí, es como cuando Moisés le pide a Jehová, a Dios Padre, ¿no? Quiero ver tu rostro, dice, no me verás, porque ningún hombre me verá y vivirá. Pero te voy a dejar que veas el halo de mi gloria, mis espaldas, le dice Dios. Entonces, nada más que quede claro, aquí está, por eso está haciendo esta comparación entre Juan 1:18 y 1 Timoteo 6:16. Una cosa es que ellos hayan visto físicamente a Jesús en su esencia humana, pero nadie ha podido ni podrá ver a Dios en su esencia divina. ¿No? Sí queda clara la diferencia. Por eso, me acuerdo que creo que en unas clases de escuela dominical hay que aprender a distinguir en la palabra de Dios cuando habla de la esencia humana de Jesús y cuando habla de la esencia divina de Jesús, ¿verdad? Porque si no vamos a malinterpretar las escrituras, ¿verdad? Entonces no hay duda aquí. No. Vamos a darle vuelta a nuestro libro y vamos a ver Hebreos 8:6. Si alguien tiene su Biblia abierta en Hebreos 8:6, que nos lea ese versículo, por favor. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Está hablando del ministerio del Señor Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y aquí habla
el autor de este estudio, que son cosas mejores. Vamos a ver aquí en el página 56, el primer párrafo, por favor. Alguien que me ayude a leerlo. Este corto versículo enlaza tres grandes temas: el ministerio sacerdotal de Cristo, el pacto y las promesas. Y de todos ellos se dice que son mejores en el nuevo régimen. Ya hemos notado que la palabra mejor es la clave de la epístola. La persona y la categoría del Hijo como sumo sacerdote más excelente se trató en el capítulo 7 y su ministerio se detallará en el capítulo 9. Pero antes de pasar al desarrollo de este tema, se precisa hacer ver que todo el trato de Dios con su pueblo descansa ya sobre otra base, o sea, el antiguo pacto, con sus promesas condicionales para también Pasa también. Aquí en el desarrollo de este tema se precisa hacer ver que todo el trato de Dios con su pueblo descansa ya sobre toda base, o sea, el antiguo pacto, con sus promesas condicionales para también ¿Pasa? ¿Cómo se pasa? Se pasa. Después de Con sus condicionales. promesas condicionales pasa también de escena para dar lugar a otro que se conforma con los nuevos principios de gracia y de poder que influyen de la cruz y la resurrección. El pacto que desaparece no es aquel que Dios otorgó a Abraham en pura gracia, que es inconmovible e incondicional, sino el pacto legal del Sinaí que no pudo anular el primero. Gálatas 3:15-18. El del Sinaí, hecho ya viejo y decrépito, se retira, pero el abrahámico se incorpora en el nuevo pacto sellado por la sangre de Cristo y permanece eternamente. Bien, aquí hay varias cosas que resaltar. Aquí sí, yo no. ¿Hay duditas? ¿Hay dudas? Sí. A ver. Cuando dice el pacto que desaparece no es aquel que Dios otorgó a Abraham en pura gracia, que es inconmovible e incondicional, sino el pacto legal del Sinaí que no pudo anular el primero. El domingo pasado nos preguntaba el hermano Luis acerca de los pactos, y dijimos, bueno, primero fue el pacto con Abraham: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego el segundo fue con Moisés, el pacto de la ley, el pacto mosaico. Entonces, y luego ya viene el pacto davídico, etcétera, pero está hablando de estos dos en particular en Hebreos. El primer pacto es con Abraham y es inconmovible e incondicional. ¿Por qué? Porque en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra todo el tiempo. Y la simiente de Abraham no se puede anular. Exacto, ese pacto no puede anularse. Ahorita lo vamos a ver en Gálatas. Entonces ese pacto permanece. Luego viene el mosaico, como acaba de decir ahorita el hermano Luis, decíamos en otra clase, es un paréntesis, el pacto mosaico, la ley es un paréntesis. Y la gente puede decir, bueno, entonces de nada sirvió la ley. ¿Para qué sirvió la ley? Para decirnos qué es lo que está mal a los ojos de Dios. ¿Y para qué más sirvió? Tampoco se puede anular. Para buscar un salvador. Para darnos cuenta que no podíamos cumplir. Exacto. Y que necesitábamos alguien más para poder entrar al cielo, ¿verdad? Para eso sirvió la ley. Entonces, una vez que la ley cumple su objetivo de enseñarnos, a ver, mira, todo esto que te voy a decir está mal para Dios. Punto número 1. Ahora trata de cumplirlo. Pues no puedo. Entonces ya te diste cuenta que necesitas a un Salvador. Para eso sirvió la ley. Entonces, cuando la ley cumple ese propósito, viene nuestro Señor Jesús y deroga esa ley. Dice nuestro Señor Jesús, yo no he venido para derogar la ley, he venido para cumplirla.
para que vean que sí se puede. Y él sí la cumplió. Él jamás pecó. Entonces dice, yo no he venido para cambiar la ley, vine para cumplirla. Y demostró que se podía cumplir, para que nosotros como hombres no podíamos decir, no, pues es que es imposible. Eso sí pudo. Eso sí es posible. ¿Verdad? Para que no llamemos injusto a Dios. O sea, esas no se pueden derogar. Después dice, el del Sinaí, hecho ya viejo y decrépito, se retira. Pero el abrahámico, el de Sinaí, hecho ya viejo y decrépito, se retira. Acuérdense que la ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. Por eso se le llama también así. O sea, el pacto que se hizo en el Sinaí con Moisés ya está viejo, ya no funciona. Pero el abrahámico se une, porque siempre ha existido desde que Dios le prometió a Abraham. La promesa de Dios Dios jamás va a dejar de cumplir sus promesas. Entonces ese pacto se tiene que cumplir. Por eso el abrahámico se incorpora en el nuevo pacto, sellado por la sangre de Cristo y permanece. Exactamente. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Estamos bien? Sí. ¿Sí? Ahora, aquí hay tres cosas mejores que dice el versículo 6. Dice, Jesús es ahora tanto mejor ministerio, el ministerio de Jesús es mejor que el de todos los anteriores. ¿Va? ¿Qué otra cosa es mejor? Es mediador de un mejor pacto. O sea, ya el pacto de Moisés se acabó. ¿Va? Es mediador de un mejor pacto. Y además este pacto es establecido sobre mejores promesas. Son tres cosas que mejoran con la venida del Señor Jesús. Todo es mejor con Jesús. Deberíamos escribir un canto que dijera así, todo es mejor con Jesús. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Vamos a leer Gálatas 3, 15 al 18 y nos da un poquito más de luz porque pues es la palabra de Dios perfecta. Gálatas capítulo 3, versículos 15 al 18. Gálatas 3, versículos 15 al 18. ¿Yo leo? Sí, por favor, hermano. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez rectificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Hasta qué? 18, hermano. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Se entiende? Más o menos. Dice, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, con Abraham, ¿verdad? De que en la simiente de Abraham, que es Cristo, la simiente de Abraham, que es Cristo, sería cumplida la promesa. Luego, una vez hecha, después de hecha esa promesa, dice el versículo 17, la ley que vino 430 años después, es decir, 430 años después de que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones, vino el pacto mosaico, 430 años después. ¿Sí? ¿Sí? ¿Recuerdan cuántos años estuvo el pueblo de Israel como cautivo en Egipto? 430 años. Después de esa promesa que Dios le hizo a Abraham, le dice, tu pueblo será cautivo durante 430 años. Pasados esos 430 años de cautividad, Dios los libera de la esclavitud de Egipto y hace el pacto con Moisés en el Sinaí. Entonces dice, la ley
ese pacto que vino 430 años después no abroga, no cambia el pacto que Dios hizo con Abraham. Es decir, no puede invalidar la promesa. Que es la de que van a ser benditas las generaciones. Esa es la promesa, ese es el pacto con Abraham, que en su simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones. Ese es el pacto de la ¿Todas las promesa. naciones o todas las generaciones? No. Todas las naciones. Todas las naciones. Ujú. Entonces, viene el pacto de Moisés, dice, ese pacto con Moisés no cambia el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Sí? Sí. Entonces explica el versículo 18, porque si la herencia fuera por la ley, es decir, si la salvación del mundo fuera por la ley, dice, ya no es por la promesa. Es decir, es como si Dios dijera, vamos a cancelar el pacto con Abraham. Y dice, no, es una promesa de Dios, no se Porque puede lo dice cancelar. arriba, él no cancela pacto. Exacto. Entonces, no voy a superponer el pacto con Moisés por encima de la promesa. Entonces, la promesa se cumple en Cristo. ¿Va? Por eso dice el versículo de Hebreos, tenemos mejores promesas en Cristo. ¿Sí se entendió? Sí. ¿Estamos bien? Entonces esa promesa habla o se enfoca en el nacimiento, ¿no? Que es Cristo, ¿verdad? ¿En qué, perdón? El nacimiento que es Cristo. Es correcto. Como hace ratito dijiste. Es correcto. Bueno, uno puede malinterpretar y decir, no, pues vamos a hacer bendición todas las generaciones y todo, ¿verdad? Pero realmente la bendición del nacimiento que va a ser la solución, ¿verdad? Para todas las naciones. Todas las naciones. Porque todo, o sea, no hay, para la salvación que Dios ofrece no tiene límites. O sea, está dada para todo el mundo. Como dice Juan 3:16, que nomás vino por algunos. Todo aquel que en él cree. Su amor es a todo el mundo, ¿no? Exacto, su amor alcanza, pues está ofrecido para todo el mundo, para todo el que crea en él. A ver, entonces, que me quede claro. Sí, claro, por favor. hermano. La promesa que Dios le hizo a Abraham fue de que por su simiente todas las naciones serían benditas. Ujú. Y el pacto, Ese es el pacto. Ese es el pacto. O sea, se le llama, esa promesa es un pacto. El pacto y promesa es lo mismo. ok, y entonces, esa es la del pacto mosaico. Abrámico. Abrámico. Ujú. El de la promesa es Abraham. Ah, sí, es Abraham, sí. Y luego Moisés, Dios hace otro pacto con Moisés, con el pueblo, ¿no? A través de Moisés, y les da la ley. Es el pacto mosaico, el pacto de la ley. ok, y entonces, ¿cuál fue el que se va El que desaparece, ¿Morir? el de la ley, el de Moisés? el de Moisés. O sea, cuando Dios hace ese pacto con Moisés, ¿va? Primero hace el pacto con Abraham y le promete, en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Va? ¿Y cuándo es cuando dice Abraham, Isaac y Jacob van a heredar la tierra prometida? Más adelante dice sobre esa misma no es historia. ese pacto, No. es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Ok. El pacto es específicamente, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones. Ese es el pacto y la promesa de Dios con Abraham. Y con Moisés, cuando hace lo de los 10 mandamientos. Ujú. Ese es el pacto mosaico, o que también se conoce como el pacto de la ley. El pacto de la ley, el pacto mosaico o de Sinaí. O del Sinaí, exacto. Entonces tiene tres nombres. Porque fue hecho en el monte Sinaí, ¿no? Ok, sí. Ahí tuvo lugar. Eso sí entiendo. Ok. Entonces ese pacto de la ley, como ya nos demostró Dios que es imposible para un ser humano cumplirlo, viene Jesús en su infinita gracia, el regalo de Dios, y dice, ya ese pacto, como ya te diste cuenta que no lo puedes cumplir, que tratando de cumplir ese pacto no puedes entrar al cielo, entonces aquí estoy yo, dice Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Y mí. entonces los cristianos no nos basamos en los 10 mandamientos. Es que no quiere ¿Cómo decir es? que los 10 mandamientos no los tengas que seguir, sí, pero es imposible que los sigas al 100%.
Entonces viene Cristo para que tú rompes una regla de los 10 mandamientos y pides perdón y tienes tu mediador ante Dios, Cristo. Entonces, por eso viene Cristo, para podernos ser mediador de nosotros ante Padre Dios, porque no podemos cumplir al 100% esos mandamientos. No cumplimos los Ajá, mandamientos. porque si fuera nada más por los mandamientos, pues nadie, no seríamos salvos. Porque dice que no se abroga la ley. Sí, No se abroga totalmente la ley. simplemente cambia. Cambia nada más, cambia la situación. Pero sí, nosotros tenemos que estar basados en esos 10 mandamientos, ¿no? Imagínate. Sí. Amarás a Dios sobre todo. Así es. He buscado la cita de Santiago, dice, pero que el que se hace culpable de un mandamiento se hace culpable de todos. Todos. O sea, demostrándonos nuevamente que es imposible para el ser humano cumplirlos. Pero eso no quiere decir que no tengamos que intentar cumplirlos. Es decir, esa es la norma de vida que Dios nos dio. Que no vivamos de acuerdo a lo que nosotros creemos que está bien para Dios, sino que vivamos en cuanto a cómo dice Dios que están bien las cosas o las cosas que dice que Dios que están mal. Entonces Dios dice, aquí está lo que para mí está mal, lo que no quiero que hagas. No quiero que mientas, no quiero que mates, no quiero que hurtes, no quiero que maldigas a nadie, no quiero que des falso testimonio, mucho menos quiero que tengas otro Dios además de mí, no quiero que tengas imágenes que se interponen entre tú y yo, quiero que santifiques el séptimo día. Esos mandamientos que Dios nos dice, eso es lo que yo espero de ti. Entonces nosotros debemos de vivir tratando de cumplirlos. No quiere decir que porque ya vino Jesús y ya no. Tenemos que tratar, porque si no, ¿para qué están en la Biblia? ¿No? Tenemos que obedecerlos. Pero sabiendo que somos imperfectos, viene Jesús y dice, bueno, ya pasaron más de 1000 años, o casi 2000, y no, ya se dieron cuenta que no pueden, y bueno, aquí estoy yo, dice Jesús. ¿No? Y entonces ese pacto de la ley, el pacto con el pueblo de Israel, porque esa es otra cosa, ese fue un pacto hecho específicamente con el pueblo de Dios en ese momento, con el pueblo de Israel. Entonces dice Dios, sobre todo a los israelitas, primera, el Evangelio según San Juan, como dice el versículo 2, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea, el pacto de Jesús era con su pueblo, el pacto de Dios, el pacto mosaico era con el pueblo de Dios. Entonces Jesús viene y dice, les voy a demostrar que sí se puede cumplir la ley, que sí se puede cumplir ese pacto. Y Dios, el Señor Jesús no pecó jamás, entonces cumplió ese pacto. Pero como ustedes como hombres, dice Jesús, no lo pueden cumplir, entonces aquí estoy yo para abrirles el camino al Padre. 2:10, hermano, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera un punto, se hace culpable de todo. Santiago 2:10. Gracias, hermanos. Sí, es lo que explica en este punto de cosas mejores, ¿verdad? Cuáles son los que abrogan y cuáles son los que siguen vigentes, ¿verdad? Aquí es donde lo está explicando, ¿verdad? En este punto de cosas mejores. Ahora, en la siguiente parte, en la segunda mitad del capítulo 8 de Hebreos, va a explicar precisamente todo esto que estamos viendo. Entonces ayúdenme, vamos a leer juntos al unísono Hebreos 8, capítulo 8, del versículo 7 hasta el 13. ¿El 8? Hebreos capítulo 8, desde el versículo 7. Exacto. Desde el 7 hasta el 13 vamos a leer. ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Al unísono, vamos a leerlo. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en las mentes de ellos,
y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Está más claro, ah? Lo que se da por viejo y pasado, pues ya está por desaparecer. Los mandamientos, la ley, no, perdón, el pacto del Sinaí o el pacto de Moisés o el pacto de la ley está por desaparecer, ¿no? Porque Dios hace un nuevo pacto con todo el mundo, ¿no? A través de su Hijo Jesús. Porque la ley va a ser Jesucristo. ¿Vale? La ley ya va a ser Jesucristo. La ley, no la escuché. La ley va a ser Jesucristo. Ya viene siendo, la ley la está supliendo. La suple Jesús, correcto, por su gracia, en su gracia, ¿no? Correctamente. Muy bien. Vamos ahora a ver la explicación que nos da el doctor Trenchard de esta porción de las Escrituras. Alguien que me debe leer el pacto que pasa y el nuevo pacto que se establece. Esta porción consiste principalmente en una larga cita de Jeremías 31-34, que reveló el designio de Dios de reemplazar el antiguo pacto por otro nuevo, establecido según principios distintos. Tenemos aquí otro ejemplo del método predilecto del autor, el de enfocar la luz de una interpretación inspirada sobre algún texto o pasaje del Antiguo Testamento, del que se puede deducir lógicamente que el régimen judaico había de pasar para dar lugar a otro mejor y permanente que se encarna en Cristo. La profecía de Jeremías era de autoridad indiscutible, y si tan claramente señalaba los defectos del antiguo pacto y hablaba de otro nuevo, los hebreos habían de comprender a la fuerza que era inútil aferrarse a algo que se deshacía entre sus manos. Si estudiamos todo el contexto del pasaje citado, vamos claramente que se trata de Israel como pueblo escogido de Dios, cuyos pecados se condenan, pero tras el anuncio de graves juicios, Dios consuela al resto fiel de su pueblo por medio de esta profecía, que presenta una obra de gracia a su favor en aquellos días últimos, cuando la nación se ha de convertir al Señor. Desde luego, el manantial que se abrirá para Israel entonces, Zacarías 13:1, maná del Calvario, de modo que los principios fundamentales del nuevo pacto rigen en toda nueva creación de Dios. El manantial que se abrirá para Israel entonces, mana del Calvario, ¿va? Es decir, nace en el Calvario, ahí es donde nace esta nueva promesa, ¿va? En la crucifixión de nuestro Señor Jesús. De ahí se derrama la gracia de Dios para todo aquel que quiera creer en Él. Sí, de veras que si los israelitas entendieran bien todo esto, no se estarían peleando. No estarían ahorita muriéndose, Sí. peleándose por nada, por cosas materiales. Pero bueno, Zacarías 13:1 dice, en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David. ¿Cuál es la casa de David? El pueblo de Israel. ¿Sí? Habrá manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y es muy importante entender, en aquel tiempo, se refiere al final de los tiempos. ¿Va? Ahorita no está sucediendo, obviamente. ¿Dudas, preguntas aquí? ¿No? La profecía de Jeremías, la porción que vemos ahí de 31, capítulo 31, versículos 31 al 34, es esto mismo que acabamos de leer en Hebreos, por eso no vamos allá, pero es esto mismo que vimos aquí. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, ahora va a seguir explicándonos cuál fue la imperfección del primer pacto, y alguien que me debe leer estos dos párrafos que están en la página 56
y el primero de la página 57. Hemos de tener en cuenta que la ley de Dios es necesariamente buena en sí, pero resultaba débil porque operaba de una forma externa sobre la carne del hombre, caído que no pudo poner por obras sus requerimientos. El régimen legal, pues, fue una necesidad, según explica Pablo en Gálatas capítulo 3, para hacer al hombre comprender su absoluto fracaso moral a fin de llevarle a aceptar la gracia de Dios en Cristo. El severo ayo era incapaz por sí de reformar la naturaleza caída del hombre, pero su severidad produjo en el hombre sensible la desesperación que le preparaba para humillarse ante la obra de Cristo. Por la ineficacia del régimen legal, Dios tuvo que reprender o tachar la generación de judíos de los días de Jeremías por sus pecados, que se multiplicaban a pesar de la presencia de la ley entre ellos. De ahí la necesidad de que Dios declarase: vienen días en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no según el pacto que hice con sus padres. Quiero ver si se entiende el severo ayo. ¿Se entiende esa porción de qué está hablando? ¿No? ¿Qué sabe? No es con H, ni No. doble L, ni con H y No, ¿no? no, no. Ayo. ¿Cuál es ese severo ayo? ¿Qué era el ayo? Yo no lo había dicho, pero no me No acuerdo. sé qué es. Era el sirviente, contrataba un hebreo El que llevaba al niño de la mano. para llevar a los niños de la mano hasta a la escuela, donde tuvieran que ir, al templo, donde tuvieran que ir. Ese era el ayo. La función de ese ayo era llevar a los niños al templo. Y que la ley es como ese año. Es correcto. Que nos lleva a Cristo, porque es a través de ella que nos damos cuenta que no podemos nosotros solos. Exactamente. Por eso dice ese severo ayo. La ley es severa, la ley no es sencilla de cumplir, ¿o sí? No. No, es una ley severa. No tendrá Dios ajenos delante de mí. No te rodees, no digas falso testimonio, no jurarás en mi nombre, etc. Son severas, son instrucciones severas de parte de Dios. Entonces, ese severo ayo es incapaz de reformar la naturaleza caída del hombre. Así es. Y eso fue lo que hizo necesaria la venida del Señor Jesús. Dice, pero tu severidad produjo en el hombre sensible la desesperación que le preparaba para humillarse ante la obra de Cristo. Esa es la función de la ley, hacernos entender que sin Jesús Sin Jesús no podemos llegar al Padre. Porque si fuéramos capaces de cumplirla, no tendría por qué haber venido Jesús. Exacto, Sí. exacto. Y Jesús vino para cumplirla, Por eso dice, para que no tengamos pretextos. No, es que es imposible lo que nos pides. Yo voy a decir, pues, chato, aquí estoy yo, ya la hice toda. No fallé en ningún instante de mi vida. Levante la mano el que no haya pecado. por eso en el- Lance la primera piedra. en el segundo párrafo que dice, por la ineficacia del régimen legal, Ujú. Dios tuvo que reprender o tachar la generación de judíos de los días de Jeremías por sus pecados. Así es. No. Ah, ¿eso qué dirá de lo de ahora? ¿Qué dirá de lo de ahora? Terrible. Voy a leer el siguiente párrafo. Dice, página 57, al finalizar la cita, Hebreos 8:13, añade como comentario, al decir nuevo pacto, da por viejo el primero, es decir, la ley, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Nuevo traduce la voz griega kainos, palabra que indica un nuevo género de cosas. ¿En Sí. dónde dice? En la página. Página 57, el primer párrafo más. Al finalizar la cita. Ah, ya. Ajá. Sí, ya. Nuevo traduce la voz griega kainos, palabra griega que indica un nuevo género de cosas, no una cosa nueva, sino un nuevo género de cosas. ¿Es lo que quiere decir kainos? Ajá.
Kainos. Kainos. O sea, nuevo es neos. Cuando se refiere a algo que es nuevo, una cosa que es nueva. Kainos se refiere a un género de cosas nuevas, algo que genera cosas nuevas. ¿Sí? Sí. Y que un nuevo género de cosas, y no solo otro de la misma serie. Paralelamente, viejo traduce palayos, lo que está desgastado y no sirve más, y no algo antiguo que aún podría tener valor. Tan perfecta la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, la palabra pailos se refiere a algo viejo que está desgastado y no sirve más. No se traduce como algo antiguo, porque algo antiguo, como yo, por ejemplo, todavía sirvo, ¿verdad? Todavía puedo servir de algo, ¿verdad? O todavía servimos. Pero pailos, viejo y desgastado, no se me queden bien. Estamos hablando de mí. No estamos hablando de mí, amorcito. Viejo y desgastado y ya no sirve más. No se me queden bien. Muy bien. Entonces, es importante. ¿Por qué es importante? Porque a la hora que interpretamos la palabra de Dios y decimos algo nuevo, pues yo veo un artículo nuevo, ¿verdad? Esto es un nuevo celular, ya es diferente del antiguo, pero es algo de lo mismo. No, aquí está hablando de nuevo en general, todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sí se entiende? Así que para que algo realmente funcione tienes que tirar y volver a construir. O sea, por género de cosas nuevas se refiere a un grupo de cosas nuevas. Es correcto. Por eso dice que es mejores promesas, mejor ministerio, etc. Es un género de cosas nuevas. O sea, no es solo una cosa nueva, son varias cosas que van a ser nuevas. Correcto. ¿Estamos bien? Bien. Bueno, vamos a leer el siguiente párrafo, por favor, y hacemos una pausa ahí. El nuevo pacto opera según principios internos, espirituales y eficaces. Hebreos 8, versículos 10 y 11. Todas las frases de esta larga cita de Jeremías, capítulo 31, son muy significativas, y es maravilloso comprobar cómo principios tan profundos y fundamentales pudieron ser anunciados con toda claridad siglos antes de revelarse la obra del Redentor, y en una época cuando Israel se hallaba sumido en un fango abismal de decadencia moral y espiritual. Dios no pudo menos que menospreciarlos o desentenderse de ellos, ya que habían recibido tanto de su mano a través de su historia, además de la luz de su santa ley. Pero, a pesar de todo ello, se habían vuelto tan viles como los paganos que les rodeaban. La aplicación externa de los preceptos de la ley, haz esto y vivirás, había resultado ser totalmente ineficaz, y ahora en la gloriosa novedad del nuevo pacto, fundado todo él sobre la obra de expiación de la cruz, las leyes habían de escribirse sobre la mente y el corazón del pueblo. Así es. Bien delicado explicar todo esto, porque mucha gente pudiera pensar que la ley ya no tendría que funcionar, y al contrario. No tiene caducidad. No tiene caducidad. La ley no tiene caducidad. Va a decir, nada más nos lleva, como el ayo, nos lleva a la necesidad de buscar a alguien que nos salve. Nos lleva a darnos cuenta que es imposible por medio de nosotros. Tengo una nota aquí que puse, como el pueblo judío no pudo cumplir el pacto de la ley, es decir, el pacto mosaico, por ello fue necesario crear un nuevo pacto, ¿va? En la sangre de Cristo. Sí. Pero Dios les dio 1000 y feria de años para comprobar que generación tras generación tras generación nunca nadie pudo cumplir ese pacto como es de Moisés, el pacto de Sinaí. Entonces deberíamos estar, me imagino que ellos deberían estar desesperados diciendo, entonces ¿cómo puedo llegar al cielo? Y pues nunca quisieron ver Isaías capítulo 53 y otras cosas que les enseñaban claramente cómo. No tenían claro para qué había venido Jesucristo. Así es. Muy bien, alguien que me ayude los siguientes 3 párrafos. En Jeremías 31, 33. Jeremías
Jeremías 31:33 leemos: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Mente indica lo más adentro del hombre y el corazón el centro de sus deseos y de su voluntad. Al trasladarse la cita al Nuevo Testamento, el Espíritu puntualiza más y lo más adentro llega a ser la mente del hombre rendido al Señor, de modo que piensa según los preceptos divinos por el impulso del Espíritu Santo. Luego, el corazón donde se halla escondida ya la voluntad de Dios. Desea y decide conforme a este conocimiento interno y espiritual. Otras porciones del Nuevo Testamento nos enseñan más sobre el proceso que lleva el alma a esta obediencia interna y eficaz. El Evangelio llega a los oídos de quien tiene hambre y sed de justicia. Este se rinde ante el divino mensaje de la cruz y la resurrección, lo que permite que el Espíritu Santo le regenere. Luego comprende que por la cruz murió al pecado con Cristo, lo que le permite producir así el fruto del Espíritu. Entonces las justas demandas de la ley se cumplen por un potente proceso interior y no por vanas exigencias externas. No por otros medios llegará a haber una perfecta consonancia entre Dios y su pueblo de Israel, hasta el punto en que podrán decir: seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por el pueblo. Y tras la promesa que se da a la casa de Israel y a la casa de Judá, se perciben los principios fundamentales de la nueva creación. Sí, según los históricos, el libro de Jeremías se escribió 629 años antes de la venida de Cristo. En la primera parte, lo que dice de Jeremías 31:33, ahí habla de cómo el Espíritu Santo iba a obrar en nosotros. Es correcto. O sea, desde Jeremías estaba dicho cómo iba, no solamente la venida de Jesús, sino todo lo que implicaba, incluso cómo iba a actuar el Espíritu Santo. Así es. Y el libro de Jeremías se escribió 629 años antes de Cristo, más 2023. O sea, hace más de 2000 años que el pueblo de Israel tendría que haber entendido ya cuál es el camino al cielo. Ay, pero es que no entendemos, si no vemos, si no palpamos, no entendemos. Eso es lo que nos pierde realmente. Ya son las 11 y nos quedó poquito para terminar esta lección. En la página 58... Son 2652 años. Y todavía no. Todavía entendemos. Página 58, hay dos preguntas aquí para terminar la lección. Quisiera, si están de acuerdo en esta semana, que se tomen tiempo para contestarlas, traigan sus respuestas ya elaboradas y aquí las revisamos con el favor de Dios. ¿Sí? Acuérdense que no importa si nos equivocamos, aquí nadie va a juzgar a nadie, vamos a aprender juntos, ¿verdad? Vamos a entender juntos. Al decir diserte, ¿a qué se refiere? O sea, que disertar es como platicar con otra persona. Y decir Sí, entonces aquí vamos a platicar con la Biblia. A ver, ayúdame a entender aquí, esto, porque no... Aquí al contestar yo me estoy peleando conmigo misma. Sí. No, con la Biblia, ¿qué vas a decir a la Biblia? Ayúdame a entender. Disertar es explicar, más bien. Disertar es explicar. Es algo así como Explique. Di tú en tus palabras Que yo qué explique en significa mis esto. palabras Exacto. lo que entendí. Di en tus de esto. propias palabras lo que entendiste. Eso quiere decir discertir. Exacto. Pues me estaba yo con discernido. Disertir. Sí. Di con tus propias palabras lo que entiendes acerca del tabernáculo en el desierto, como figura del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre, y señale las características del nuevo pacto en contraste con el del Sinaí. ¿Qué relación tiene el pacto abrámico con ambos? Si Dios lo permite, el próximo domingo revisamos estas respuestas, ¿va? Y aquí las
con la ayuda del hermano Luis, vamos a coincidir todos. ¿Vamos bien? Muy bien. Por ahí las pones antes. Hermano Pacot nos despide en oración, nos pide en oración, por favor. ¿Sí? Gracias, Padre amado. Te damos por esa bendición con que contamos, Señor, en la actualidad, esta relación especial con el Señor Jesús, por fe y todo por tu gracia, Señor. Gracias, Padre amado, por estas reflexiones que nos permiten agradecerle tanta bondad. Sigue, amado Señor, con nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a prepararnos para la alabanza.